en mi casa dibujaba, pero donde más dibujaba era en casa de mi abuelo. Pues nada más entrar por la puerta ya estaba todo preparado para que yo me pusiera. O sea, que era como te preparo el espacio, tanto emocional Total. como físico, para que tú puedas desenvolverte. Total, pero si a mí me está costando tanto y además también el privilegio de que me está apoyando un sello como Lumen, ¿qué hace el resto del mundo? Que quiere hacer algo con su vida. No sé cómo seguirá yendo el libro, pero yo he hecho el libro que quería. Mi padre no me contó historias ni de su niñez, que eso también está muy presente en el libro, Sí. cómo ese silencio se da por hecho y entonces no desentramamos, conocemos poco a la persona que hay detrás de nuestros familiares. Sí. Estamos en Tirso de Molina, que era donde estaba la fábrica de papel. En mi imaginación. En tu imaginación, cuéntanos, porque yo cuando te conocí te pregunté inmediatamente, digo, ¿no será que este edificio era...? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí hoy en Generación X Tirso de Molina con Marta Kaiser, que nos va a hablar de su ópera prima, La fábrica de papel. Y nada, quedaos para escuchar qué tiene que contarnos sobre ella. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Bien? ¿Te sientes tranquila? Me siento tranquila, un poco cansada, porque ayer estuve en Úbeda y, a ver, viaje va y viaje viene, pues es muy guay, pero también pues eso Cansada, entraña ¿no? cansancio. Pero bueno, nos contabas que ha sido una experiencia muy guay. Muy guay, muy guay. Y también eso, lo que te decía, sorprendida y también súper agradecida de que el sector hace mucha piña y como que hay un ambiente súper amigable y muy, muy guay. Ujú. Muy bien. Pues queríamos empezar por el principio, a la redundancia, y es que, bueno, siempre me gusta preguntaros si sois o habéis sido aquellas niñas que dibujaban de pequeñas en el cole al final de clases y te llamaba la atención el profesor o la profesora. Esta pregunta es muy guay, porque sí fui aquella niña que dibujaba en clase, pero es que era la ampollona. Ah, vale. Entonces yo lo hacía todo en el momento que tocaba. Lo que sí es que me pasaba la vida dibujando, en casa también. Y también, y ahora lo cuento, ¿no? Esta escena que aparece en el Sí, muy libro, importante. porque es súper importante. Pero es que siempre he sido súper disciplinada. Y también hay una cosa muy guay. Bueno, voy a ir un poco por los cerros de Úbeda porque de donde vengo. Porque bueno, creo que conecta con cosas muy bonitas. Pero esto de volver a la infancia y a permitirme ser un poco más niña y no ir tanto con la norma, también me lo he permitido en el cómic, ¿sabes? Cuando me he puesto a hacer este proceso. Em, pues por dejar la mano un poco más libre, dejarme ser, contar historias. Siempre he tendido a ser una persona pues, más introvertida. Bueno, no sé si introvertida, pero como que no he sacado mucho la voz. Y entonces, pues eso, con esto he conseguido pues, cumplir esa misión propia de tener una voz, de contar una historia, de abrir la mano, de ver qué pasa, de tirarme al vacío y a la piscina sin saber si había agua un poco, ¿no? Y volviendo un poco al tema este de la portada, pues yo en mi casa dibujaba, pero donde más dibujaba era en casa de mi abuelo. Y él nunca me dijo nada, pero bueno, lo primero que siempre hacía era prepararme los dibujos, o sea, los papeles y las pinturas, tenerlas todas muy afiladitas. Él era muy, muy apañado. Entonces, nada más entrar por la puerta ya estaba todo preparado para que yo me pusiera. O sea, que era como te preparo el espacio, tanto emocional Total, como físico, para que tú puedas desenvolverte ahí. total. Claro, que luego nos contarás, porque hay una razón por la cual él tenía Vale, tantas claro. ganas de que tú Sí, sí, pudieses sí, tener ese claro. espacio que él no tuvo, ¿no? De hecho, quería aquí plantearte una cosa que se me ocurrió y que ahora hablando contigo he vuelto a recordar, que es, claro, tú vienes de la arquitectura. Sí. Entonces, puede que para ti haya sido el cómic como soltar esa disciplina que implica la arquitectura, que también es creativa, también es ilustración en cierto modo, y aquí de pronto es como soltar todas esas normas y poder reconectar con esa Marta niña que quería dibujar un poco. Pues de algún modo sí, aunque también tiene, o sea, creo que haber bebido de la arquitectura me ha permitido pues, tener una mayor capacidad de estructurar, incluso no solo a nivel página, las viñetas, incluso también ritmo. He sentido que había mucha estructura en mi cabeza, como que pese a que yo partía como de cero y totalmente a ciegas, tenía herramientas un poco invisibles de las que tirar. Pero sí es verdad que, pues no sé, se me puede ocurrir que mientras en arquitectura al final
la estética o sí, la estética, el lenguaje que puedes utilizar no es tan personal porque son equipos. Ujú, Pues aquí sí me he permitido de, bueno, esto lo voy a hacer a mi manera y no me importa tanto el cómo empiezo y el cómo acabo, sino lo que me voy encontrando entre medias. En la ujú, arquitectura es muy importante el proceso, pero es también súper importante el resultado, ¿no? ujú, claro, sí, porque es medible, es como más, menos subjetivo, ¿no? Hay como Claro, una más objetividad. claro. Y aquí, evidentemente, había que tener un buen punto de partida y un culmen interesante y que todo eso estuviese bien estructurado, pero sí he tenido más capacidad o más oportunidad de perderme en el camino. Ujú. Y sientes, claro, tú decías que la arquitectura es un trabajo en equipo un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo has vivido la experiencia de crear un cómic? Porque claro, supongo que ha Ujú. sido un trabajo mucho más solitario, ha habido Súper, mucha claro. investigación, Sí, ha habido muchas horas frente a papel, digital, ya nos contarás también un poco sí. las técnicas, pero ¿cómo has sentido? Porque claro, has hecho un salto muy grande, ¿no? A otro sector, entonces y de alguna manera directamente con un cómic, ¿no? Mm. No has empezado ni por el fanzine ni nada, te has Ya, ido ya, como a ya. una obra además muy Total. completa, muy Sí. compleja también. Mm. Entonces, cuéntanos un poco ese salto ahí. Pues mira, al principio lo agradecí mucho la soledad, Ujú, porque también venía de muchísimo estrés, de necesidad de parar, de hacer un camino más introspectivo, de ver qué necesitaba yo, ¿no? Entonces esa soledad al principio fue medicina. Luego también, pero con particularidades, ¿no? Lo agradecí mucho, así en resumen, aunque ahora te iré contando más cosas, por esto precisamente, porque eres tú el papel y tu cabeza que te, ¿no? Te va diciendo cosas, cabeza, cuerpo, un poco todas las vísceras hablando y la oportunidad perfecta para ponerlo todo en orden. ujú, Entonces, muy sanador en ese sentido. Luego también esa soledad permite, y el crear silencio, pues permite tener como el espacio idóneo para estructurar sobre todo ya no solo un tema complejo, sino un proyecto que yo no sabía hacer. ujú, Que por otro lado, esa soledad con un proyecto que no sabes hacer es un poco vértigo. ujú, Entonces ahí sí, hubo un momento en el proceso en el que pues ya empecé a conocer a gente, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? La generosidad del sector con la que me he encontrado, pues alguien que no conoces de nada te coge una página y, pues esto se me ocurre, podrías hacerlo O sea, así. que sí que ha habido una conversación, ¿no? En momentos clave Sí, como para poder seguir sí, desenvolviendo. incluso con mis amigas que no Ujú, tienen ni idea, pero me servía de, mira, estoy en este punto, ¿tú cómo lo ves? También tengo muchas amigas que les encanta el cine, ¿no? ujú, Entonces, bueno, claro, ahí un va poco un así como guión, ese guión. espectadoras, Ujú, claro. Y bueno, pues sí también ha habido, pues bueno, muchísimas dudas que en la soledad pues a veces se hace muy pesado y además sostener un proceso de casi 7 años, 3 con Lumen, pero casi ujú, 7 años, em, no 7 años en la soledad de mi casa exclusivamente porque iba y venía a estudios y proyectos de arquitectura con los que me pagaba el alquiler ujú, mientras tanto, pero... Pero bueno, ha sido un poco ten con ten, intentar disfrutar sobre todo del regalo que me permitía esos espacios de silencio y que cuando pues, la necesidad apretaba, buscar esa red que no fue nada difícil encontrarla. ujú, ujú. Mm, Tú decías, claro, son 7 años de proceso. Entiendo sí. que comenzaría todo como una, investigación personal para, bueno, pues, entender quién fue tu Mm, padre, sí, y no te esperabas como todo lo que fue aconteciendo según ibas tirando del hilo, ¿no? Pero, ¿tú ya para nada. empezaste con la idea de hacer un cómic o un proyecto final, o al principio empezó como una investigación particular de quiero saber quién es esta persona? No, o sea, fue directamente, sabía que quería darle el formato de Ujú, cómic. De hecho, yo cuando dejo el estudio de arquitectura y nos juntamos así alrededor de un cafecito y algunos lloran, otros menos, otros tal, bueno, ya volverás, ya nos veremos. ¿Dónde te vas? Y yo, ¿y qué vas a hacer? Digo, mira, me voy a Granada, me fui pues casi 7 meses a ujú. Granada y voy a hacer una novela gráfica. ¿Sobre qué? Y yo no tengo ni idea. O sea que O sea, que tenía muy claro que quería explorar el formato, porque yo siempre he escrito, siempre he dibujado, aún así, o sea, nunca no, pero había leído muy poco cómic, pero me había empezado a acercar ya a alguno por aquel entonces y me gustaba mucho el lenguaje. Me conectaba también mucho con la cinematografía ujú, ujú. y que a mí me encanta el cine.
y veía que era una herramienta perfecta como para empezar, pues, a contar historias Ujú, desde ahí. Y lo que pasa es que la historia en pandemia, más o menos, bueno, me viene la idea, empiezo a hacer un curso con Jorge González. ujú. Todos intentamos reinventarnos en aquellos 2020. momentos y todo lo que podíamos aportar a los demás, pues lo intentábamos hacer. Entonces Jorge pues sacó varios cursos online y de hecho en uno de ellos coincidí con Candela Ujú. Sierra y con alguno más que luego ha publicado. Bueno, ahora no me sale. Y entonces, pues él dijo, bueno, pues a ver si pensáis en algún tema tal. Y entonces dije, ostras, yo hace no tanto he encontrado unos dibujos de mi abuelo y de mi bisabuelo. Digo, y eso recuerdo que me ha conectado con algo así como, ¿tú vas a hacer algo con esto? Mm, Y entonces quise explorar, sobre todo un dibujo de mi abuelo que me conectaba, porque él dejó de dibujar de niño. ujú, Entonces me conectaba con esa pregunta de quién fue el de pequeño y, ujú. y qué le llevó a no atender esta vocación, Claro, ¿no? porque él dejó de ser niño con 12 años, que es una edad muy temprana, Eso ¿no? es. Entonces tú ahí, supongo que conectaste con esta cosa de, Sí, voy a yo también dejar de lado esto o voy a coger sí, el toro por los claro, cuernos y voy a enfrentar esta claro, parte artística, ¿no? justo, justo. Entonces Mm, bueno, vamos a contar un poco sobre la novela. Em, yo tengo que decirte que me la releí este fin de semana, que lloré otra vez, así. porque el final, sobre todo Mm, la última splash page, que luego la sí. enseñamos para que la vean también, eh, es increíble. Y bueno, a mí personalmente el tema de la memoria, estábamos hablando antes, Mm, me gusta mucho. ¿No? Es un tema que me parece que la forma de no olvidar es precisamente recuperar la memoria mm, de los que ya no mm, están. sí. Em, y claro, ¿cómo? Cuéntanos, porque es complejo todo esto, al final el detonante es la muerte de tu padre Mm, y el duelo, ¿no? mm, Entiendo, y esos dibujos que encuentras, de hecho, forman parte de este proceso en el que sí. tú estás un poco recuperando las cosas de tu padre y te encuentras con esto y Ujú. a partir de ahí surgen un montón de preguntas, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuáles fueron esas preguntas que un poco impulsaron la creación de la obra? Pues mira, yo con respecto a mi padre tenía una necesidad grande de, o sea, mi padre murió de cáncer, no fue muy, bueno, fue un año, Ujú, es decir, más o menos fulminante. Y tenía la necesidad de reconstruir el vínculo, de alguna manera. Sentía que se quedaban muchas preguntas por hacernos. Iba a decir ujú, hacer, no, hacernos. ujú, Em, luego, claro, yo, pues desde que empiezo la novela, o sea, desde que muere mi padre hasta que empiezo la novela pasan como 7 años. 7 años más o menos, o un poco menos. Pero empiezo a ver que yo estoy madurando, que ya no soy la misma de la que se despidió mi padre y que necesito seguir contándole un poco pues, cómo va mi vida ujú, y tener conversaciones con él. Y de alguna manera la novela me sirve para crear un espacio, un lugar desde donde yo hablo con él, ujú. que no aparece en la novela, pero sí está en lo que subyace. Y a lo largo del proceso sí ha habido muchas conversaciones con mi padre, claro. De hecho, muchas veces me preguntan: ¿y qué te diría tu padre? Digo: "Es que ya nos lo hemos Claro, dicho en claro. todo este tiempo". Em, entonces, nace, pues eso, nace un poco de ahí, y esa es la pregunta que bueno, la pregunta que yo me hago es, bueno, con mi padre no es pregunta, con mi padre es la conversación que yo necesito es esta. Ujú, Y la pregunta que yo me hago con mi abuelo y con mi bisabuelo es qué hubiera pasado si, y en mi caso, qué pasaría si yo ujú. no atiendo esto, ¿no? Claro, porque la novela parte de un momento en el que tú estás en un proceso de cambio, Ujú, estás dejando la arquitectura, te estás lanzando al vacío un poco, vas mm, a ver a tu tío, que tiene una mm, vida un poco, entiendo que no tan convencional como el resto de tu familia, claro, que han sido muy sí, disciplinados, sí, todos como con mucha formación. Entonces, claro, en ese contexto es muy lógico, ¿no? Como que tú de pronto digas, bueno, pero ¿es que acaso tuvieron oportunidad mis abuelos o mis bisabuelos de poder sí, no seguir claro, con esa disciplina? Porque tu abuelo Jaime decías que era hiperdisciplinado. sí, ¿Por qué? Porque vivió una infancia muy compleja, y él lo claro, que quería era que tu padre tuviese todas las oportunidades claro, que él no tuvo, ¿no? Y entonces mm, de pronto es, vale, pero ¿y si hubiese tenido ese espacio para no tener que?
Entonces yo entiendo que hay ahí una reflexión que conecta mucho con tu momento vital, que Sí, es precisamente que tú estás sí, cambiando el sí, rumbo. total. Sí, o sea, la decisión de tomar, de que tu circunstancia sea otra, evidentemente el entorno y el contexto hacen muchísimo. O sea, sería muy naif decirle y animar a cualquiera que Entiendo. todos podemos hacer una novela Sí, gráfica, entiendo. pues ni siquiera. Conciencia de clase y de Porque incluso a mí, que yo tenía ahorros y una profesión que tampoco, bueno, que podría estar mejor pagada, pero oye, desde el privilegio, me ha costado muchísimo sostenerlo a nivel Ujú, económico. Yo me he ujú. hecho muchas veces esta pregunta de, pero si a mí me está costando tanto y además también el privilegio de que me está apoyando un sello como Lumen, ¿qué hace el resto del mundo que quiere hacer algo con Claro. su vida? No Ujú, es tan fácil, ujú. ¿no? Entonces, el contexto desde luego condiciona. Pero, yo sentía, digo, es que si no lo hago ahora, no lo Ya. hago nunca. Yo creo que es un salto súper valiente, ¿no? También, Mm, bueno, pues ya la estabilidad, un poco de saltar literalmente al vacío, ¿no? Pero mm, yo creo que bueno, que ahí se ve, ¿no? Que al final ha tenido un recorrido precioso y que sí que ha sí, valido la pena, yo y creo. ¿Tú sientes que sí, no? Que para mí sí, mira, ayer en Úbeda, algunos estaban como muy contentos de las firmas y tal, muchos me preguntaban qué tal la habían ido, otros como que se habían frustrado un poco de: "Jo, que pensé que iba a ser mejor". No me he frustrado con esto en ningún momento por las ventas o no ventas. Ujú, Y no sé cómo seguirá yendo el libro, pero yo he hecho el libro que quería. mm, Y para mí ya está, ¿sabes? O sea, de eso lo tenía muy presente todo el proceso. Para mí este libro es lo que es decir, permitirme poner en orden una historia, hacer un espacio para descargarme de algunas cosas, para llenarme la mochila de unas nuevas y ya está. Y yo para mí le he puesto un lazo y ujú, quien lo quiera abrir será maravilloso, pero si no, pues ahí está. ujú. Yo te preguntaré porque no sé si planeas seguir haciendo cómic. ¿Te ha gustado la Me ha experiencia? gustado mucho la experiencia de contar historias. Ujú, El formato cómic me gustaría, sí, pero siempre y cuando a nivel económico no me claro. suponga el estrés con el que he estado sobre todo el último año. Mm, Bueno, estrés, sí, incomodidad ujú. tengo 20 euros en Sí, la te entiendo, en cuenta. plan, que pues, no puedo comprarme ningún café ni salirme No, de de la regla verdad. porque no O llego, sea, ¿no? hubo Sí, una sí. vez este verano de decirle a una amiga ya como, ya riéndome, digo, ¿te puedes creer que he ido aquí al supermercado de al lado y me he comprado papel higiénico y nueces porque no tenía para más? Dice, a ver, Marta, lo del papel higiénico lo entiendo. Dice, pero Pero las las nueces nueces. eran prescindibles. Además, ella encima un pequeño guilty pleasure y es como te podías haber ahorrado. Sí, sí, total. Madre Bueno, mía, sí. sí, es un mundo complejo y bueno, Sí, es difícil sostenerlo, pero sí. entiendo que en esto merecía la pena porque era un proyecto tan personal y Claro, tan necesario para claro. ti como parte de tu Eso ha tirado proceso. mucho, ¿eh? La Claro. cabeza ha tirado mucho con eso. O Ujú, sea, si no hubiera sido porque era así, era algo que yo me debía a mí misma, ujú, pues no sé ujú. cómo hubiera salido. Y bueno, vamos a entrar en tema de, bueno, de cómo se desenvuelve la novela. Me gustaría intentar no hacer mucho spoiler Vale, porque quiero que la gente lo lea, pero sí que hay algunas preguntas que también como lectora no quiero perder la oportunidad de claro. hacerte, ¿no? Quería preguntarte un poco más, ya entrando un poco en materia, acerca de las páginas que he tenido la oportunidad de leer y como lectora, esas dudas que quedan en el aire, Ujú, ¿no? Más que dudas, son preguntas que me gustaría saber cómo, qué había detrás, ¿no? Entonces, hay una parte que me gusta mucho, que además conecto mucho con ella y creo que todos, ¿no? Que es cuando tú te vas a visitar a tu tío a las montañas. Tu tío ha decidido escoger esa vida como fuera bueno, pues de retirarse, también ha ujú. sufrido una pérdida reciente Sí. y para él la montaña, el silencio de la montaña, el cambio de ritmo es fundamental en ese Ujú, proceso de sí. duelo. ¿Crees que aprendiste de él un poco? Claro, porque tu experiencia era muy Mm, similar. Es verdad que no estaba la montaña, pero sí que estaba tu soledad y el papel, ¿no? Entonces, ¿sentiste ahí un sí. paralelismo entre la forma en la que tu tío trabajó ese sentimiento y el tuyo? O sea, ¿sentiste que hubo ahí una conexión? O sea, lo estábamos viviendo de maneras muy distintas porque yo estaba como más en la herida Ujú, y él enseguida hizo clic. Y a lo mejor al mes y poco ya se fue a vivir allí, al mes y poco de la pérdida de su mujer. Sí que me sirvió entender que una manera de llevar el duelo podía ser distinta
más desde el homenaje de yo, o sea, él tenía claro que lo mejor que podía hacer por su mujer era seguir viviendo esa vida conectado con las montañas, con disfrutar, con, pues eso, con hacer silencio, con seguir siendo honesto consigo mismo. Ujú, Em, y bueno, y ese cambiar de escenario sí que hizo él, ¿no? Necesario, porque él cambia de escenario y automáticamente él me decía, cuando dice, la película de antes mía se me había terminado, eso no lo dice en el cómic, lo dijo en la vida real, ujú. dice, así que yo necesitaba construir una película nueva. Claro, un nuevo Y, guión, ¿no? y Ujú, entonces y entonces por eso me vine aquí, ¿no? Para ujú, construir en un nuevo escenario. Y de alguna manera, metafóricamente, sí que fue un poco lo que hice, ¿no? ujú, Yo, de hecho, me fui a Granada a vivir ujú, al poco tiempo y ese cambio de escenario ya me empezó a ayudar, pero yo fui más tibia con la decisión. ujú, No dejé del todo ni la profesión, ni, bueno, pues según podía y ujú, como necesitaba hacerlo, ujú, pero sí, sí me ayudó mucho, sobre todo el apoyo, o sea, en ese momento los dos habíamos perdido algo y estábamos pudiendo construir, pues bueno, una nueva ujú, película entre los dos. ujú, Los roles habían cambiado un poquito y nos encontramos en ese lugar y bueno, pues me pareció que... De hecho, luego lo que sucedió con este escenario es que yo no me planteé nunca que podía ser escenario de la novela, pero había sido tan catártico y tan revelador haber podido ir allí a dilucidar algunas respuestas y a encontrar nuevos escenarios que tuvo todo el sentido ponerlo Guay, a mí me parece un elemento muy brillante a nivel narrativo. narrativo porque es precisamente un Sí, camino mm, físico, ese viaje que tú haces en el Valle Ordesa, sí, y durante ese viaje, que además tú estás como constantemente cogiendo a tu tío y diciéndole, bueno, sí, vale, pero háblame de mi abuelo, háblame de mi sí, bisabuelo, ¿no? sí, Que sí, tú eres una sí. fuente fundamental en esto, Claro, porque él es una claro. fuente primaria Sí, que ya hablaremos, porque claro, tú viviste bastante trabajo de investigación, sí, de archivo, entonces claro, de pronto tener la posibilidad de tener a tu tío como fuente primaria, que es un testigo directo, sí, y no tener que hacerlo a través de las veladuras de esos legajos de papel y sí, sí, tal, pues sí. supongo que era para ti súper importante. Para mí fue muy importante. Además es que él, bueno, en el cómic parece que le cuesta hablar, pero en realidad no. Lo que pasa es que, claro, mi personaje tenía que sacar la información, ¿no? Pero a él le encanta Mm, contar y, claro, también está en el momento de te cuento todo, aunque sea 3 o 4 veces, lo ujú. mismo. Pero esa labor que hace él, para mí, claro, fue fundamental, porque no te creas, mi padre no me contó historias ni de su niñez, que eso también está muy presente en el libro, el Sí, cómo ese silencio se da por hecho y entonces no desentramamos, conocemos poco a la persona que hay detrás de nuestros familiares. sí, O sí, sea, sí. sobre todo en los roles de padre, como que esto es lo que conoces de mí y yo, hay una especie de, bueno, no sé, necesidad de mantener un estatus o una presencia determinada y entonces es un poco infranqueable. Esa era una de las preguntas que te quería hacer, porque tengo la sensación de que a nuestras madres, a nuestras abuelas, las conocemos, nos han Total, contado sí, quiénes eran de pequeñas, cuáles fueron sus experiencias. Pero sin embargo, el padre, el hombre, siempre, supongo que por la educación patriarcal sí, también, sí, tiene una impostura en la cual no puede mostrar debilidad. Y hablar sí. de la infancia es mostrarse vulnerable. Entonces, supongo, yo pienso que vendrá de ahí, ¿no? Esa necesidad que tenemos de pronto cuando se van o cuando están más lejos de decir, bueno, pero ¿quiénes han sido? ¿Quiénes son? Mm. Pues eso yo también lo siento así. Y aún así yo creo que también ocurre por algo que tiene que ver con, también tiene que ver con los roles de género, pero en concreto con la presencia. Es decir, ha habido más presencia en nuestra crianza de las madres. Ujú, Y en ese momento de presencia, pues hay oportunidad claro, para sí, contar, para el sí. relato, hay espacio para el relato. Pero los hombres estaban poco en casa. Ujú, Entonces, ¿qué te contaban? Lo único que a lo mejor hacer los deberes contigo, irte a ver jugar al baloncesto o a lo que ujú, fuera.
Sí, pero desde luego también por lo que dices, y eso lo tengo muy claro. Mostrar esa vulnerabilidad, pues no estaban acostumbrados, yo creo que ni se les pasaba Ujú, por la cabeza. ujú. Aunque hay una cosa en el silencio de mi padre habitual, en la que yo sí veía que él tenía como la voluntad de romper esa barrera, Ujú. pero que no lo llegó a De hacer. hecho, su herramienta, nos cuentas, que como tenía esta barrera que no sabía muy bien cómo romper, era esa cámara de fotos, Sí, eran como esos mensajes como indirectos de te estoy viendo, sí, te estoy mostrando mi amor con estos gestos, sí, pero no tengo otro lenguaje que no sea el de, ¿no? sí, sí, Hacerlo a sí, través de, pues, una cámara o... sí, Ujú, sí. Un silencio, una sonrisa, pero todo muy comedido. ujú, ujú. Y aquí quería irme un poco también para atrás, ¿no? Porque nos hablas de tu abuelo Jaime y Ujú, nos hablas también de tu bisabuelo. Y bueno, luego nos hablas de más atrás, ¿no? Pero un poco como que yo diría que tu padre, tu abuelo y tu bisabuelo son como los ujú, tres primeros, ¿no? ujú. Porque también son los que puedes como acceder, como decíamos, a las fuentes Sí, primarias que conectaron directamente con ellos. Y sí que he visto que tu abuelo Jaime era, sin embargo, bastante expresivo, o sea, escribía muchas cartas de amor, o sea, era sí. como una persona mucho más abierta en ese sentido. Pero ahí hay un poco de trampa. Ajá, vale, cuéntanos. Yo siento que la trampa es que en lo epistolar los filtros se disipan. Ajá, vale. Y porque sí que tengo entendido por mi tío Jaime que luego él era un padre muy recto, Ah, ¿no? vale. Ujú, Sí, bueno, de hecho hay un diálogo que esto es verdad, ¿no? Que lo primero que hacía cuando mi abuelo llegaba a casa, casi siempre muy tarde ya, porque trabajaba un montón, tenía varios trabajos de hecho, era pedirles los deberes, o sea, así, los revisar. niños dejaban los Sí. deberes en algún lado, él los revisaba y si había algo mal les hacía levantarse para repetir la tarea. Eso es un ejemplo de, ¿no? Es verdad que luego era un padre ciertamente amoroso, pero bueno, por ejemplo, su lenguaje era pues, jugar con los niños al fútbol. Ujú, ujú, Pero que todo lo que hacía en las cartas, yo no sé hasta qué punto se lo decía a ellos o no. ujú. O era como O una cosa era, privada entre tu abuela y él, ¿no? Como una cosa como más... yo siento que sí. También siento que mis tíos no supieron de esas cartas hasta ahora. Ah, entonces también les cambiaría como mucho la percepción del Sí, de padre, ¿no? hecho, un nuevo silencio y por qué esas cartas para mí cobran tanta importancia es porque yo las encuentro entre las pertenencias de mi padre. Es decir, en algún momento mi padre descubrió esas cartas ya de adulto y yo creo que ya muy cerca de su muerte, que coincidió que mi abuela estaba enferma de Alzheimer, entonces, bueno, pues algunas idas y venidas a casa de mi abuela y de casa de mi abuela le servían a mi padre pues para ir recogiendo un poco para La que... memoria, ¿no? Que no se perdiese. Sí, Además, teniendo tu abuela esa enfermedad, claro. es como súper Sí, importante que de pronto tu padre conectase con la fíjate, necesidad fíjate. de resguardar la memoria, ¿no? Fíjate que Ujú. no lo había pensado y Sí, efectivamente, además, él estando en una situación así es sí, como... sí. Aunque él yo creo que nunca pensó que moriría, Ujú, mi padre. ujú. O sea, el caso es que, eso, las guarda las cartas, pero no nos dice: "Mira". ¿Y las cartas son escaneadas literalmente? ¿Son las cartas que Sí, se sí, sí, muestran? sí, Ujú, ujú. sí. Son directamente. Y bueno, luego hay una parte en la que, bueno, tú conectas con esta necesidad de saber qué es ese apellido Kaiser, ¿no? Ujú. Tú tienes ahí un recuerdo de que hubo un regimiento en España que sea el regimiento Kaiser y de pronto pues quieres saber si tu apellido forma parte de Sí, precisamente ese legajo de la memoria que tú ya tienes instalado, ¿no? Pues sí. por la educación, supongo que porque lo hemos oído todos en bachiller cuando estudiábamos historia y demás, ¿no? Y ahí vas a un archivo y decides tirar de ese hilo. Y yo quería preguntarte, ese personaje de Beatriz, me parece que se llama, que es Pilar, Pilar, perdón, que es esa mujer que forma parte del archivo, ¿es sí, real o es sí, un y elemento se parece narrativo? mucho. Sí, Me hizo ¿no? mucha ilusión, sí, 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 o es sea, está ella. ahí, forma parte de la Sí, realidad. sí. Sí, pues mira, el tema del archivo no fue tan inmediato el ir allí, y, pero sí fue parecido a como yo o sea, sí, más o menos a la secuencia que yo seguí y sigo en el cómic. Es decir, de repente se me despierta en mí como este recuerdo de aquel artículo que escribió El País referente a estos documentos que estaban, bueno, que habían sido Clasificado, ah, robado, robados sí.
por alguien que los ofertaba online y tal, o sea, los vendía, traficaba con ellos, vamos. Ujú. Se me encendió esa bombillita y entonces los había interceptado la Guardia Civil, así que yo lo primero que hice fue llamar a la Guardia Civil. Como al par de días o así ya me dijeron, oye, pues creo que han vuelto al Ejército de Tierra. Y entonces ya fue cuando llamé al Ejército de Tierra, pero todo esto tirándome el órdago, o sea, Ujú. no pensaba encontrar nada allí, lo que pasa que no tenía final. Es que esto Ujú. también es otro melón. Yo no tenía final en la historia cuando Lumen me contrata, ¿sabes? Ujú. Claro, tú estabas en ese proceso Estaba en justo. ese Ujú. proceso. Y bueno, el caso es que al final me contestan del Archivo Militar de Segovia y me dicen, bueno, que hay varios Kaiser, que me pase. Y todo este proceso con Pilar, no solo es Pilar, también hay otras 2 mujeres que están ahí al pie de lo que se necesite, clasificando, ayudando a los investigadores que hay ahí y haciendo una labor encomiable, en definitiva. Muy poco agradecida y muy invisibilizada Sí, los también, archivos porque además están. es un mundo muy masculinizado. Ujú. Entonces luego es paradójico que quien esté ahí como más de cara al público sean ellas y quien me ha permitido desde luego sostener todo esto han sido ellas. Ujú. Y les ha hecho mucha ilusión. Y Pilar, que fui el otro día, bueno, el otro día ya hace casi 2 meses, a presentar a Segovia, me decía, mira, has hecho que mi oficio tenga mucho más sentido. Ujú. Mm, Como sentir el valor que Sí, desde dentro ella podía percibir que tenía, pero sí, verlo, ¿no? Como de sí, realmente en un trabajo sí, final. sí. A mí me ha hecho mucha ilusión esto porque mi abuelo era historiador Ah, sí. y yo recuerdo de niña ir a los archivos y tal, y él siempre como que tenía un poco esta cosa de ser muy autónomo porque sentía que había muy poca como colaboración, ¿no? Como que había mucho Vale. esta cosa de, bueno, pues mire, usted entre ahí, no sé qué. Entonces el ver este personaje de Pilar, que parece como esta mujer que está casi más interesada en que tú Sí, descubras todo total, ¿eh? y darte todas las herramientas, me ha parecido como Sí, muy, muy bonito, ¿no? súper Entonces, bonito. sí, nada. Es que es lo que dices también, sostienen la memoria, ¿eh? Claro, es que sí, sí, es muy Y importante. luego bucear en esos archivos, si tú ya has buceado en varios, dices, ¿cuántas cosas no conocemos? Increíble. Y cómo localizarlo, clasificarlo, encontrarlo, ¿no? ¿Y cuántas cosas no conoceremos? Ujú. Porque también, claro, se hizo desaparecer mucha historia de nuestro país. Y aquí nos cuentas, porque, claro, yo tengo la sensación de que, claro, te dicen esto de hay muchos Kaisers realmente, ¿no? Ujú. Bueno, muchos, muchos más de los que podías Sí, pensar en un principio. Entonces, a partir de ahí, tengo la sensación de que de alguna manera llegas rápido a la línea de sí, sucesión tuya. ¿Pero fue súper. así o te Sí, sí, costó sí, mucho? sí. O sea, fue como que de pronto. Súper rápido, porque lo que tienen las hojas de servicio, Ajá. las hojas de los militares, es que asocian, bueno, tienes en el encabezado el nombre del militar en cuestión, pero enseguida asocian hijo de, Ah, y claro. entonces ahí ya, pues, de este y el otro lo tienes aquí. Y este, su padre es este, y así Ujú, es todo el rato. ujú. Fue súper fácil, Qué fuerte. súper fácil. Y ahí también te quería preguntar, porque, claro, tú encuentras una hoja en la que dicen que debido a la muerte de tu bisabuelo, Sí. se quedan en un orfanato militar, Este de mi de tu tatarabuelo. Mm, tatarabuelo, perdón, se queda tu bisabuelo en un orfanato militar. Sí, Pero tu tatarabuela sigue viva, realmente. sí. O sea, ¿esto era habitual? No, es que no es realmente, entiendo que no es realmente un orfanato, es un colegio Ah, vale, para huérfanos de militares. vale, Por ok. ahí seguramente lo del orfanato. Yo entiendo que simplemente iría a la escuela, Vale, no es como que los dejase allí, ¿no? pero es verdad que ellos vivían en Segovia. Es que no, esto no sé cómo sucedería, claro, Claro. porque ellos vivían en Segovia y el colegio está en Guadalajara. Ujú. Entonces probablemente, Como estuvieran ahí internados un tiempo. probablemente. Ujú. Y luego, bueno, volviendo un poco para atrás, pero estamos en Tirso de Molina, Mm. que era donde estaba la fábrica de En papel. mi imaginación. En tu imaginación, cuéntanos, porque Sí. yo cuando te conocí te pregunté inmediatamente, digo, ¿no será que este edificio era? Y tú dijiste, no, Imagínate, no, la he ubicado yo ahí, pero yo de pronto sería me súper imaginé que guay. podría haber sido porque este es un edificio histórico muy, muy Ya, antiguo. pues no te digo que no, ¿eh? Sería increíble, la Sería verdad. maravilloso. Sí. A ver, realmente la ubiqué, o sea, quería ubicarla por este entorno, porque Ujú. por lo que estudié, bueno, yo no sabía, no sé si tú sabías, en 1765 hubo una fábrica bueno, se instaló
una fábrica de papel pintado para la Real Fábrica de Papel Pintado se llamaba, porque trabajaba para la corona. Y esto creo que estaba en Comendadoras. Pero bueno, el caso es que a partir de ahí, siglo XVIII, empieza a haber una industria muy rica de papel pintado en Madrid. Trabajando para la corona, pero luego pues también para Francia, Italia y tal. Y luego también incluso pues para gente burguesa y tal. Entonces, toda esa industria se empieza como a desparramar de algún modo por toda esta zona. Y entonces la Latina, Tirso de Molina también como que empiezan a albergar comercios, bueno, fábricas y artesanía en esa línea. Entonces esto tenía súper claro que quería como un plano aéreo que fuese volando hasta aterrizar en el detalle del hombre trabajando, en este caso mi bisabuelo trabajando el papel y la pintura con sus manos. Que de hecho yo descubrí, gracias a la obra, que ese trabajo es un trabajo que tenía mucho riesgo porque estaban expuestos a sustancias químicas Sí, muy sí. tóxicas. De hecho, fue el motivo, ¿sabes si fue realmente el motivo? Eso me contó mi tío que tenía entendido. Pero es que Claro, es no. lo único, y además creo que es la única persona que tenía entendido eso. Como era el hermano mayor, entiendo que parte de la memoria a él se la trasladaron, pero luego ya como que no. Claro, luego con 5 chiquillos ya contar historias Claro, se va es más difícil. diluyendo, ¿no? Sí. La cadena de conversación. Sí. Vale, pues voy a pasar ahora a otro bloque. Bueno, decir que la obra a mí me ha encantado y creo que todo el mundo que lo ha leído le ha encantado. Creo que es un relato muy importante sobre memoria, no tanto histórica que también, sino sobre cómo la memoria histórica y la necesidad de curar y cerrar heridas están tan interconectadas. Creo que yo conecto particularmente con esta obra por lo que te decía de que mi abuelo era historiador y entonces esa conexión entre duelo, memoria, me parece que conecta un montón Qué guay. conmigo y agradecerte que esté aquí. Y luego quería preguntarte porque, claro, supongo que a nivel técnico hay una mezcla de composición que son fotografías, ilustraciones. Sí. Hay unas ilustraciones que son más tipo cómica y otras que son más tipo realista, ¿no? Como esos paisajes que tú entiendo que porque tienes esos conocimientos de ilustración arquitectónica también has introducido ahí. Sí. ¿Tenías ya pensado desde el principio hacer esta especie de collage de estilos o te fue surgiendo un poco sobre la marcha? O sea, ¿cómo fue? Fue surgiendo sobre la marcha, eso seguro, porque no tenía una voz gráfica nada definida cuando empecé a hacer la novela. Bueno, iba a decir miento, no miento. Tenía una voz gráfica, pero que no funcionaba del todo, era muy oscura, muy de grafito, dibujo con pocos contrastes y pocos matices que no iban a funcionar en un trabajo de imprenta. Entonces, pues por petición de bueno, por sugerencia de la editorial, empecé a explorar. Y yo creo que en ese trabajo de exploración fue surgiendo de manera orgánica el hecho de empezar a trabajar tipo collage, porque era mi manera de empezar a probar, como Claro. poner capa sobre capa, mezclando texturas, mezclando fotografías. Pero luego también había algo que le daba mucho sentido a que la fotografía particularmente tuviese una presencia importante. Y era, yo me imaginaba esta novela con un carácter documental muy marcado. O sea, no quería que eso se perdiese. Había dibujos, pero también había cartas, también había fotografías de memoria personal, ¿no? Y luego encima también aparecieron los archivos. Entonces dije, pues es que esto quiero que quede muy, muy presente, ¿no? O sea, que la textura del papel, que los documentos que son reales y aparezcan como tales, me parecía muy importante. Entonces, al tiempo que yo trabajaba pues, una ilustración que me resultara efectiva y que más o menos hablase a nivel emocional de lo que yo quería contar, por ejemplo, la presencia de la luz y del énfasis muchas veces en los Sí, objetos está muy presente, pues eso a mí bueno, me hacía sentir muy cómoda y como que iba muy acorde con el lenguaje que yo quería plasmar. Pero cuando empiezo a meter la fotografía incluso también como base de dibujo, me pareció que ya empezaba a imbricar muy bien todo, ¿sabes? Sí, porque claro, entiendo que hay fondos que son pura el dibujo, hay Sí. fondos que son fotografía y encima dibujo. Em,
Es curioso porque marida muy bien, pero tú tienes un estilo que no es, o sea, en cuanto a los paisajes sí que es como muy realista, pero Ujú. los personajes son más caricaturescos. Sin embargo, esas caricaturas conviven con la fotografía, o sea, hay Sí, como un lenguaje imbrincado, como sí. intrincado entre Mm, fotografía, paisaje, archivo, de mm. pronto, ¿no? Que además, curiosamente, pues esos documentos son como también muy estéticos y quedan como también Sí, muy bonitos dentro sí, de la sí, sí, composición. Entonces digo, bueno, será que ya estaba como todo pensado, pero qué bueno, es va. bonito pensar que fluyó de esa manera, ¿no? Sí, sí, hubo un tiempo de trance complicado porque no salía, no salía, pero bueno, pues Encontraste tu voz, al ¿no? final salió. Ujú. ¿Y que has trabajado en digital, entiendo, la mayor parte de la obra o? Empecé manual. Claro, con grafito decías, ¿no? Sí, empecé, sí, típico portaminas de arquitecta, Ujú. ¿sabes? Y escaneaba, y, o sea, lo digitalizaba, luego lo pasaba a Photoshop y ahí empezaba con texturas y tal. Pero luego llegó un momento en que dije, a ver, la planificación no está funcionando. Ujú, ujú. Entonces, todo ese trabajo que ya había avanzado de estética, de tener las capas claras y lo que iba a llevar cada dibujo, y lo sólido que iba a llevar a cada dibujo, es decir, pues textura, la paleta de color ya la tenía clara, ¿no? Tenía ahí mis Ujú. muestras hechas, es decir, había hecho efectivo el proceso en el digital, pues dije, mira, pues me voy a ahorrar el paso de dibujar primero a papel, por ejemplo, y lo dibujo directamente en digital. Pero otra cosa también que me hice fue hacerme mis archivos de personajes, dibujármelos en todas las posturas posibles. Bueno, todas las posturas no, los gestos de manos no, pero rostros me los dibujé en todas las posturas posibles y entonces luego también fue Claro. trabajo de composición, Ujú, ¿no? ujú, Y por ahí encontré al final la manera de volverlo más efectivo ujú, porque empezaba a ser bastante tedioso. ujú, ujú. Pues, pues nada, la verdad que es muy guay saber que encontraste la voz sobre el proceso del Mm, camino. Entiendo que Lumen fue también importante para ti porque te sí, fueron dando pautas también desde una perspectiva comercial y ta, ta, ta. Pero bueno, yo creo sí, que ha quedado muy unido todo, o sea, se siente orgánico, que qué eso yo creo que bien. es importante. Ujú. Y sí. Y bueno, quería preguntarte, porque no sé si, claro, para el proceso de creación de la novela entiendo que a lo mejor, no lo sé, has tirado de leer otros trabajos de compañeros y compañeras para poder inspirarte o has intentado como no contaminarte, ¿me entiéndeme? Como No, sí, no pero contagiarte, o sea, ¿cómo ujú. lo has vivido eso? Sí, mira, al principio voy a centrarme y resumidamente en los 3 años últimos, que Ujú, son en los que ya Lumen ha estado detrás apoyándome, ¿no? Em, Sí leí a varias compañeras, sobre todo en el estilo más documental, pues por ejemplo me releí Federico de Ilú ujú, Ros, sí. pues que me ayudaba mucho. También el tono de la obra era un poco ese, ¿no? Bueno, había cierto carácter de denuncia que yo no lo necesitaba, pero bueno, era memoria y era también contar desde lo pequeñito, Ujú, que me interesaba mucho. Em, Luego he releído también Emigrantes de Sauntan, que si no lo sí, he releído 30 veces, es preciosa esa obra. no lo he Mm, releído ninguno, que también me dio con mucha estructura y me permitió construir con los silencios de manera mucho más rica y más eficiente. Em, Luego he leído novela. Pues por ejemplo, he leído a Violeta Gil con ese duelo con su padre en Tres heridas. ujú, Y he visto muchísimo cine y mucho cine documental. ujú. O sea, me he hartado de ver a Laura Hochman, que es una cineasta además que admiro profundamente y que además he conocido este año y que quiero que seamos amigas para siempre. Y el cine documental me ha ayudado muchísimo. Ujú. Esas han sido tus Sí, herramientas, han sí, sido sí, multimedia, igual que la sí. obra al final, o sea Mm, que tiene mucha, mm. mucha coherencia. Pues creo que podemos, no sé si quieres contarnos algo, o hay algo que me haya dejado ahí en el tintero que te gustaría decir de la obra, algún Em, alegato así final que quieras hacer, un alegato comentario. final. ¿Cómo se hacen los alegatos Yo si me finales? dices que vas a seguir haciendo algo, yo feliz. Eso podría ser un gran alega o algo que estés preparando para el futuro, que Sí. quieras anunciar, alguna cosa para aprovechar para Bueno, no puedo anunciar todavía nada,
pero sí que sobre todo en las últimas semanas, te diría, he vuelto a conectar con con esa necesidad de volver a escribir, a ver dónde me lleva, ¿no? Ujú, De alguna manera sigo teniendo la necesidad de ir sobre las raíces familiares, no ujú, sé por ujú, qué. ujú. Y fíjate que terminé con la sensación de no quiero abrir más heridas, Ya. pero de algún modo sí. Es verdad que esta parte, la memoria familiar materna, no tiene nada que ver con el duelo. Afortunadamente, además, mi madre sigue viva, eh, aunque mis abuelos no están. Pero sobre todo, ¿sabes con qué me conecta, tía? Con la alegría de vivir. Ujú, La familia de mi madre es andaluza, emigró, como tantos otros andaluces, aquí en Madrid, y tengo una necesidad de contar cómo vivieron ellos, sobre todo el franquismo. Prácticamente, o sea, su lucha era ujú, la alegría. ujú, Me gusta ver la diferencia que había entre mi padre y toda la vida universitaria de Madrid y todas las protestas y cómo estaban intentando construir una España diferente poniendo el cuerpo, y otros que llegaban del campo y que nunca habían vivido el franquismo como aquí, lo único que querían era resistir ujú, y celebrar la vida. ujú, Pero cómo de todos modos esas realidades pueden convivir perfectamente, ¿no? ujú, Y me apetece mucho contar qué significa dejar la tierra y venir aquí con toda la alegría, pese al dolor, ujú. porque dejar atrás Sí, todo todo lo que conoces. es muy bestia. Ujú, Y venir aquí con unos zapatos rotos. ujú. Y va por ahí la cosa. Qué emocionante. Y otra vez conecta conmigo porque mi familia es Ah, andaluza, sí. así que pa'lante y yo vamos dentro. Pues Qué muchísimas guay. gracias, Marta, ha Gracias a sido un ti. placer conocerte. Recomiendo Igualmente. de verdad que la gente la lea porque creo que es una experiencia muy bonita. Yo Muchas te pediré que me la gracias. firmas y se la regalaré a Claro. mis padres, que yo creo Vale, que les va a encantar. vale. Y nada, mucha suerte y que vaya todo súper Muchas bien. gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Nada.